22 de abril de 1997. Operación Chavín de Huántar. El rescate de la paz y esperanza en el Perú. 72 rehenes cautivos por uno de los grupos terroristas más nocivos y viles del Perú, el MRTA. Reviviremos con coraje cada paso y cada bala que permitieron el asedio de los perpetradores. El día de hoy, las cámaras de Betel Noticias van a recorrer el Museo Chavín de Huántar. La réplica de la embajada japonesa, este lugar personifica la épica militar del comando Chavín de Huántar. Tú sientes que aquí termina todo. Era difícil pensar que iba a haber una toma de rehenes, ¿no? El país estaba prácticamente pacificado. Dentro de los rehenes estaba el Lamberto Giampietri. Era un hombre de la Marina formado en inteligencia. Él sabía que de una u otra manera las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia iban a tratar de establecer un contacto con la gente adentro. Por eso que él agarraba y le hablaba a los cuadros, le hablaba a los termos, le hablaba a las aguas, le hablaba a cuanto objeto tuviera delante, él le hablaba. Porque él suponía que en algún momento iban a introducir un micrófono. Ellos tenían el Viper del comandante Fernández. Ese Viper recibía mensajes, pero faltaba enviar mensajes. Cuando se realiza esta toma de rehenes, me acuerdo que a las 10 de la noche yo recibo un mensaje en el Viper y lo primero que hago es ver el mensaje y se me viene una idea en ese momento. Digo, voy a ponerlo en vibración y esto puede servirme para el futuro. Sin imaginar que lo iba a mantener los 126 días. Fuimos 3 los que mantuvimos y iniciamos esa comunicación clandestina con el Servicio de Inteligencia. Es entonces cuando le llega al Lamberto Giampietri una guitarra y el micrófono fue ocultado dentro de la funda. Y el almirante Giampietri hablaba, seguía hablando y decía, si me están escuchando, tóqueme la cucaracha. Y al día siguiente, la cucaracha, ya no fue por los parlantes que estaban afuera. Entonces él dice, me están escuchando. Es así como se establece una comunicación de ida y vuelta. Si me están escuchando, tócame la cucaracha. ¿Estás escuchando? Tócame la cucaracha. Mi equipo eran 10 hombres, 8 comandos del ejército y 2 de la USE de la Marina de Guerra. Y todos estábamos reunidos aquí, con el equipo ya puesto, ya camuflados, sudando, porque sudabas no solamente por el calor, sino por la carga del equipo y la adrenalina, quemabas. El miedo existe, pero hay que sobreponerse al miedo, eso es lo que corresponde. Yo pensaba y lo miraba a mis amigos y pensaba, decía, ¿a cuántos voy a volver a ver, no? ¿A cuántos voy a volver a abrazar después de la operación? ¿Cuántos nos quedaremos adentro de la residencia? ¿Pensaste que era tu último día también? Es que era 50-50, era una moneda al aire, a ver, podía salir o no salir, o sea, no había otra. ¿Te habías despedido ya de tu familia? No, en ese momento yo me persigno y yo rezo, ¿no? Digo, Dios mío, lo único que te pido es que esta operación salga bien. Lo único que te pido es que salga bien, y si no sale bien, a mí no me saques vivo de la residencia. Me persigné, dieron la orden de bajar, bajé y me olvidé absolutamente de todo. Ya en mi cabeza solamente estaba lo que iba a hacer saliendo por la salida número 4 y lo que tenía que hacer entrando a la residencia. No tenía otra cosa en la mente. No había familia, no había amigos, ya solamente me preocupé para todo lo que había ensayado tanto tiempo, ¿no? Nos dieron la orden de ingresar, bajamos la escalera con una cuerda, eran 5 o 7 metros abajo, y ingresamos al túnel. Ese túnel te permite estar parado. El túnel que nosotros teníamos que estar agachados. Y ahí vas a ver más allá una foto donde te vas a dar cuenta, vas a hacer la comparación porque hay ventiladores que nos habían puesto 2 días antes. Nosotros hicimos un reconocimiento al túnel. Y dijeron, ¿qué falta? Mucho calor. Nos pusieron ventiladores cada 5 metros. ¿Qué más? Mucho ruido al pisar. Nos pusieron alfombra. Y eso fue inmediato, ¿eh? Entonces estábamos agachados, ¿no? Yo tenía que entrar sin casco, con el casco acá en el hombro, mi máscara antigas en otro hombro, mi armamento atrás, porque tenía que transmitir las órdenes del coronel. Yo tenía el teléfono de campaña, de borro la posición de mi equipo, el teléfono de campaña estaba a mi costado. Y tenía que ponérmelo en la oreja para recibir las órdenes del coronel y transmitirla a mi equipo. Esto fue minutos antes de la primera explosión.
Claro, antes de la primera explosión, unos 20 minutos antes de la primera explosión. ¿Cuánto de extensión tenía el túnel? 192 metros, el real. Esta es la salida número 1. Esta es la que me lleva a... Atrás del sunroof, de la parte del bar, donde estaba la recepción, y este era el túnel real. Aquí están los ventiladores el de los que nos ventilador, hablabas. la altura del ventilador chica y mira cómo era, ¿no? O sea, teníamos que entrar agachados. Y Las alfombras. Los cuadros de sostenimiento y la alfombra que nos pusieron para minimizar el ruido, ¿no? Por este túnel salieron de 5 a 6 equipos, no lo recuerdo muy bien. De 5 a 6 equipos. En una salida salían 2 equipos. Esta es la salida 2, también de la parte de jardín. Y en la vida real no había estas... No había. ¿Qué había ahí? Habían tablas como estas, Ajá. tablas apuntaladas, como esto, apuntaladas que sostenía el jardín y la tierra que teníamos arriba. Que nunca había sido removida. Nunca había sido removida. Al momento de salir, entonces tenían que reventar todo ello. Teníamos que sacar el listón, teníamos que sacar las tablas, ¿no? Dejarlo en tierrita para simplemente abrir, romper la tierra y el jardín y salir. Esta ambulancia o esta camioneta de la policía es la camioneta real, la que nos trasladó a los comandos de Chorrillos a San Isidro, a las casas posteriores de la residencia, y nos trasladamos de grupos de 10 en 10 aproximadamente, disfrazados de policías nosotros, ¿eh? Nosotros entramos disfrazados de policías como quien hace una rutina de relevo de policía, de servicio. Ingresábamos en esta camioneta a San Isidro, a la casa, dentro de la cochera, recién descendíamos. ¿Cuántos túneles se hicieron, Alex? Creo que se hicieron este principal y creo que 2 más, pero pequeños, como te decía, para pasar de un predio a otro, para pasar la pared medianera nada más, ¿no? Pero el túnel principal era este. Este es el túnel Esta es la principal. réplica del túnel principal. Este es el túnel principal. Esto de acá es un brazo que se desprende del túnel principal, una rama que se desprende, que va directo abajo del comedor de la sala y la biblioteca. Donde estaban los terroristas reunidos. Donde estaban jugando los terroristas, pero para colocar las cargas explosivas. Tú puedes ver la cercanía, mi salida es la de allá, la salida número 4 es la de allá, la cercanía de donde sí iba a ocurrir la explosión. Pero para que no nos afecte tanto, porque igual se siente abajo el remesón de la explosión, atacaron este brazo con sacos terreros, puerta metálica, sacos terreros y puerta metálica. De tal manera que la carga sea atacada hacia arriba y reviente el piso del primer piso. Y no se despliegue por y no nos afecte a nosotros, ¿no? Entonces, así como en esa réplica habían puertas de metal. Puertas metálicas, sacos terreros, puertas metálicas, sacos terreros. Bien. Y el cable que pasaba por acá y lo conectaba donde relacionaba el almirante Tello, ¿no? Bien. El encargado de los explosivos. Y mi salida, la salida número 4, la salida del grupo Alfa 3, que también fue empleada por otro equipo, creo que el Alfa 1 o el Alfa 2, esta era la salida. Hemos llegado a la parte final del túnel. Por aquí salieron ustedes. Aquí teníamos las tablas que soportaban la tierra y el jardín, y yo estaba ahí sentado, bueno, en cuclillas, con el teléfono de campaña en mis oídos, y repitiendo las órdenes del coronel. Mi equipo estaba acá desplegado, y acá habían 2 comandos que estaban tratando de sacar las tablas, y con mucho cuidado. Yo escuchaba al coronel que decía, salía 1 listo, salía 2 listo, salía 3 listo, salía 4, yo tenía que responderle. Todavía no, ingeniero, debe más tiempo, le decía a mis compañeros, ¿cómo vas? No, espérate, mucho ruido. Salía 4 ya, todavía no, ingeniero, debe más tiempo, QAP, debe más tiempo, chato, apúrate, le decía al comando. Y en eso escucho 5, 4. Cuando escucho el conteo regresivo, yo tiro el teléfono y comienzo a repetir 5, me agarro mi casco, me pongo 4, agarro mi máscara de antigas, 3, agarro mi arma, 2, 1, 0, revienta y sacamos las taras como sea y comenzamos a romper. Y salimos como sea. Mi equipo, el tercer equipo del grupo Alfa, tenía la responsabilidad de dominar las 4 primeras habitaciones, ingresando por la puerta principal, dominarlas para que el grupo Delta, un equipo del grupo Delta, pase sin problemas hacia el segundo piso. Ellos tenían la responsabilidad del segundo piso y nosotros la responsabilidad del primer piso. Mi función era ubicarme detrás de esta columna, para darle seguridad y protección a los marinos que colocaban la carga para brechar la puerta principal. Entonces yo me puse en esta posición para darle seguridad, daba seguridad tanto al vitral como a las ventanas para que nadie pueda obstaculizar la labor de los marinos. Y cuando ellos se retiran, bueno, en realidad ellos se retiraron porque llegaron los marinos del grupo Delta. Colocaron la carga, se retiraron, ya no había nadie, la carga estaba colocada y lo único que hice fue cubrirme con
me cubrí con la columna a esperar la explosión. Ingreso por esta puerta ya acá, desde que revienta y llego a este punto, llegué segundo hombre, si mal no recuerdo. Llegué a este punto de acá ya era polvo, humo, tierra, gases, no se veía absolutamente nada, todo salía hacia afuera. Yo llegué, me cubrí un poquito con el dintel ese de la entrada, pero ya los disparos venían de la sala de comedor, porque Serpa y los que estaban jugando fulbito en la sala de comedor, la explosión subterránea no mató a ninguno, los aturdió simplemente, y mientras nosotros salíamos del túnel, poníamos la carga, ocupaban nuestra posición, ellos reaccionaron, agarraron sus armas, algunos subieron hacia el segundo piso, intentaron subir, y otros comenzaron a disparar en ráfaga de allá hacia la puerta. Las cargas fueron calculadas de tal manera, no podíamos ponerle excesiva carga, porque podíamos dañar la estructura del techo, y en el segundo piso estaban los rehenes, entonces no podíamos hacer correr riesgo a los rehenes, y teníamos que ser muy cuidadosos en la colocación de las cargas y el cálculo de las cargas en sí. De eso se encargaba la Marina. Primero teníamos que hacer un planeamiento detallado, un planeamiento inicial que fue modificándose día a día de acuerdo a la inteligencia que recibía la patrulla a través del comando de la patrulla, el coronel Williams, el coronel Atrista y el coronel Reyes y los coroneles que estaban con ellos. Ellos recibían la información, nos las transmitían a nosotros, y de acuerdo a lo que se recibía, se iba variando el plan. Pero para ejecutar la operación en sí, propiamente dicha, ya la acción sobre el objetivo, tenía que darse 3 condiciones. Y una de las condiciones era que dentro de los 14 terroristas, 10, por lo menos 10, estén jugando fulbito en la sala del comedor. Por lo menos 10. Otra condición era que dentro de esos 10 esté Serpa. Y la otra condición era que la puerta blindada del segundo piso que da a la terraza esté sin seguro, porque el seguro estaba por dentro. Un rehén tenía que abrirlo. Una vez que hicieron las condiciones, recién se comienza a ejecutar la operación en la acción sobre el objetivo propiamente dicho. Eran 14, 12 hombres y 2 mujeres. Ellos estaban bien entrenados. Todos tenían, los mandos que eran 4 tenían una pistola ametralladora Uzi y una pistola Browning. El resto de terroristas tenían fusiles AKM. Cada uno tenía un chaleco antibalas, tenían 10 granadas de mano, tenían cantidad de explosivos como para desaparecer toda la residencia, manejaban bien el armamento y los explosivos. Era gente que se había entrenado, era lo último que quedaba el MRTA. Ellos tenían este armamento, que es un armamento antitanque, es un lanzagranadas RPG 7B de fabricación rusa. Este armamento tiene estas granadas que te perforan un blindaje de 40 milímetros de espesor. Es decir, al tanque le hacen un huequito, pero por adentro genera 5000 grados de calor, incinera todo. Ese armamento lo reventaron afuera y chocó contra una pared. Esa es la bandera del MRTA y el armamento que tenían, las máscaras antigases, las granadas que tenían, el armamento corto, las radios que tenían son los reales. Y acá también tenía estos armamentos, también eran de ellos, las pañoletas que usaban. Esta es parte de la indumentaria y el material que tenía el MRTA original también, la munición, explosivos, tenían radios, máscaras antigases, los megáfonos con los que salía Serpa a hablar, sus mochilas, sus chalecos. Uno de esos chalecos fue que yo le quité a ese terrorista con que tuve el chaleco toda la operación conmigo, ¿no? Desde que fuimos tomados como rehenes, todos los días éramos amenazados que nos iban a ejecutar, ¿no? Un día, la primera noche lo querían ejecutar al canciller Tudela, le habían dado 20 minutos al gobierno de ese entonces, el presidente Fujimori, para que se manifieste sobre las exigencias de los terroristas, que era una de las exigencias era que sus 456 presos terroristas del MRTA que cumplían condena en lo diferente sean liberados, ¿no? ¿Por qué los terroristas no lo fulminaron? Por la prensa. Porque anunciaron al gobierno mi ejecución para el 18 de diciembre a las 12 del día, pero había demasiada prensa, había una multitud de periodistas y entonces los jefes MRTistas deliberaron y llegaron a la conclusión que no iba a causar buena impresión empezar a matarme tan pronto. Entonces postergaron esa decisión, pero nunca la quitaron. Los días fueron bastante difíciles. Primero cuando éramos cantidad, que llegamos desde un inicio a 650 o 700 rehenes, estar en
hacinados en pequeños alojamientos, no había ni lugar para echarse en la noche para descansar, ¿no? Muchos nos manteníamos parados en nuestras habitaciones durante toda la madrugada. Las puertas, las ventanas estaban llenas de explosivos, ¿no? El almirante Gianpietro y yo sufrimos una ejecución ficticia y luego yo fui también objeto de otra ejecución ficticia y de una farsa de juicio emeritista que duró desde las 8 de la mañana hasta las 12, 12 y media del día y que fue una experiencia aterradora. O sea que definitivamente la muerte siempre estuvo presente. Ya no veía nada acá no se veía absolutamente, todo era polvo, humo, gases, ruidos, sonido de tiroteo, sí, sonido, disparos que caían, yo sentía que caían a los costados los disparos y me pego mucho aquí, me pegué esto era en realidad la residencia real, era más chico de lo que nosotros habíamos previsto o sabíamos, era un poco más angosto, entonces me choco con esta parte de este dintel y lo que pasa son un milésimo de segundo, uno va reaccionando y va tomando decisiones. Intento apuntar, porque veía los disparos, los fogonazos y sentía los disparos. Intento apuntar, pero la máscara antigás me impedía entrar en mi línea de mira. Ojo, alza, guión, objetivo. No podía. Tenía una full face que me impedía el filtro, me impedía... Entonces me saco la máscara antigás. Me saco la máscara antigás aún sabiendo que podía respirar gases, tierra, polvo. Yo sabía que podía quedarme intoxicado ahí mismo. Pero yo tenía que apuntar bien si en caso hiciera uso de mi arma. No podía disparar sin apuntar bien y saber cuál era mi objetivo. Una vez que me quito la máscara, ahora sí, apuntaba bien y yo tenía que cruzar. Y te repito, las decisiones son inmediatas, son milésimas de segundo lo que pasa. Y cruzo. Cruzo. Sin ningún tipo de resguardo. Sin ningún tipo de resguardo. O sea, ya las balas, cuando digo, comenzaban, se escuchaban las balas perfectamente, sentía que las balas caían cerca a los costados, y yo cruzo y me choco con esto de aquí. Esto de acá no había. Y acá me ubico, dije, ya. Acá está la escalera y acá está mi pasadizo. Entonces entro a mi pasadizo. Y más o menos por aquí yo ya comienzo a divisar la puerta. O sea, por acá ya hay algo de visibilidad. Porque no podías ver. No podía ver, no se veía nada. No podíamos ver esta distancia. Ajá. Ustedes no podía ver. Algo de visibilidad ya hay acá porque el humo no llegaba hasta acá todavía. Y veo la puerta cerrada. Este era mi cuarto de responsabilidad. Los comandos dominamos las habitaciones en pareja. Mi pareja todavía no llegaba. Y acá dominaba otra pareja de comandos. Y recuerdo que la chapa era una chapa de bola. Pero lo inmediatamente que pensé fue, sabíamos que las puertas, las ventanas, todo lo que se podía mover estaba con trampas cazadobos. Podía reventar una granada en la cara si yo abría la puerta. Claro. Lo tenía claro. Pero lo que hice fue agarrar, entré, abro la puerta, la pateo y retrocedo. Como no ocurrió nada, no revienta nada, ingreso y comienzo a dominar la habitación. Domino la habitación. ¿Qué había en esa habitación? ¿Quiénes estaban? Aquí no había nadie. Ok. No había nadie. Domino y no había nadie. No había terreno, no había terroristas, no había nadie. Estoy saliendo, entonces viene mi pareja y me dice, limpio, le digo. Mientras estos comandos dominan su cuarto, y me pongo en esta posición. Me pongo aquí en seguridad. Pero los comandos del Delta 5 comenzaban a venir corriendo. Ellos tenían que subir directamente a la escalera. Corriendo, subían. Y yo dije, no, mejor me regreso a mi habitación porque no quiero interrumpir la labor de ningún comando. Los Delta 5 iban al segundo piso. Sí, ellos iban al segundo piso. Entonces regreso y por acá me dicen, cuidado. Entonces yo he volteado y he visto una persona que ha entrado, un bulto que ha entrado y se ha tirado al piso. Entonces lo he apuntado. Me imagino que mis compañeros también lo habrán apuntado y no le podía disparar porque no sabía quién era. No sabía si era un terrorista, si era un rehén. Si era un terrorista, un rehén, alguien de la fuerza, no sabía, no tenía idea. Yo simplemente vi un bulto que vino corriendo y entró y se tiró aquí. Entonces le he apuntado y yo no le podía disparar. Yo pensaba y decía y pedía, dame una señal. Dame una señal. ¿A quién le pedías una señal? Pensaba, o sea, a él y a Dios, dame una señal, ¿no?
para saber quién eres, identifícate. Y levanta un arma. Y como entraba la luz del día, por el agujero que habíamos hecho, entraba la luz del día, me demuestra la silueta de un AKM. Y AKM tenía solamente los terroristas. Lo dejamos fuera de combate al terrorista, lo jalo, lo meto a mi cuarto y lo despojo de todo lo que tenía. Chalecos, en el chaleco tenía granadas, munición, caserinas, radio, puñal, pistola, máscara antigas. Me lo pongo en la espalda, agarro su fusil y me lo pongo al otro lado y ahí sí me pongo aquí. En este momento, el enfrentamiento con mis compañeros seguía. Seguían las balas y seguían los disparos. Y hay una explosión sumamente fuerte. Esa explosión sumamente fuerte a mí me bota para acá, para este lado de la pared, me caigo, me recupero y vuelvo a tomar mi posición aquí. Esa explosión, perdón, ¿dónde suscitó? Yo calculo que fue acá atrás del piano, acá había un piano, pero reventó un balón de gas, una explosión con un balón de gas. Y me puse aquí y ya no me moví de ahí, pues, ¿no? En mi zona de responsabilidad de mi equipo murieron 4 terroristas. 4 terroristas en enfrentamiento murieron en esta zona de responsabilidad. 3 en la escalera y los otros 7 en el segundo piso. Esa fue la participación de mi equipo y la mía en particular, ¿no? Y el armamento que yo tuve luego, después de toda la operación de los terroristas, es este. Es este de acá. Ese fue Sí. el arma que tú utilizaste. Sí. Lo reconozco por ese hueco en la parte de madera. Ese hueco en la parte de madera, yo lo reconozco porque yo he tenido ese armamento toda la operación en mi espalda. Serpa y 2 más mueren en la escalera. Tuvo un enfrentamiento con los Delta 5. Nosotros, una vez que limpiamos, el Delta 5 vino corriendo, los agarra Serpa subiendo. Y acá hubo un enfrentamiento entre ellos, ahí muere Serpa Cartolini. En esta habitación funcionaba el polvorín del MRTA. Aquí había un terrorista, aquí, con todo su polvorín, su almacén. Acá había granadas, munición, armamento. Y este terrorista detiene al equipo que venía del área de servicio por la puerta del fondo, entraba el equipo Delta 7. Detiene todo el avance de todo este equipo que tenía que dominar estas habitaciones. ¿Cómo lo detiene? Con ráfagas, láser, ráfagas, 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 granada, 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 ráfaga, granada. Por eso que se escuchan tantas explosiones. Venía de acá. De acá, de este terrorista, uno solo, comenzó a detener el avance de todo un equipo. Y Jiménez entraba por allá. Una vez que el Delta 7 ingresa, esta es la habitación de Jiménez. Su pareja es Jiménez y Jiménez le tenía que dominar esta parte de él. Su posición de Jiménez era esta. Tenía que dominar este sector para cubrir este sector de la habitación. Y su pareja tenía que dominar el otro sector, o sea, de tal manera que se cubre el 100% de la habitación. Pero Jiménez, al colocarse en su puesto, le da la espalda al terrorista de allá. Le da la espalda. Y esas ráfagas lo agarra Jiménez y lo sienta. Jiménez cae, pero yo creo que esa bala lo mató a mi promoción. El compañero de Jiménez tenía que dominar solo la habitación, claro, porque Jiménez estaba caído. Ahí estaba Justi. Justi le dice, y había un terrorista al costado. Acá, atrás, ¿Cuántos rehenes habían en esta habitación? 8. 8. Y el comando que viene acá tuvo que hacer esto, dispararle al terrorista. Pero previo a ello, el terrorista venía a lanzar una ráfaga al ropero que había ahí, donde se había escondido Justi, y lo hiere en la arteria femoral de la pierna. Y también el terrorista hiere al comando que estaba aquí, en la mano. Este comando también cayó afectado por las explosiones, porque llega un momento que pierde conocimiento y recupera cuando están sacando, o sea, unos segundos perdió conocimiento. Y también acá estaba Cruz Jarama, que al patear una granada pierde el pie. Se queda su bota con el pie adentro. Y esta es su primera prótesis que él la donó al museo para que quede indemnizado su valorable acción. Y al terrorista que estaba acá en el almacén, ese tuvieron que abatirlo por el techo, que era una variación al plan de operaciones, ¿no? Eso no estaba contemplado en el plan. Le dieron la orden a los 2 comandos que subieron al techo que colocaron una carga explosiva, que haga un agujero, una brecha, y por ahí tuvieron que eliminarlo. Alex, tú como comando estabas al tanto también de los medios de comunicación, de todas las noticias que se brindaban al respecto, además de la preparación que estabas teniendo en ese momento. Era evidente
el ruido de las excavaciones para los terroristas, ¿es imposible que no hayan sospechado? No, sí había sospecha, estábamos al tanto de todos los medios de comunicación. Recuerda que la residencia del embajador de Japón era el centro de los ojos de todo el mundo, porque vivían periodistas de todo el mundo, los medios nacionales, internacionales. Y el túnel, hay un brazo, si bien es cierto el túnel pasaba por el jardín, pero hay un brazo antes de la salida número 4 que se dirige exactamente abajo de la biblioteca, abajo de la sala y abajo del comedor. Era para poner las cargas explosivas. Y yo creo que Serpa sí definitivamente ha tenido que escuchar algo, ¿no? A pesar de que las excavaciones se hacían con pico y pala. Y de la bulla alrededor. Y la bulla que teníamos afuera para simular un poco los ruidos del túnel, algo ha tenido que escuchar para que él sospeche. Lamentablemente pues hubo un diario que le confirmó sus sospechas. El diario de la República. La República le confirma sus sospechas no es que lo alerta, ellos dicen, nosotros no lo alertamos, es correcto, no los alertaron. Titulares, el túnel sí existe. Exacto. Y trata de compararse con otros medios que lo ponen en condicional, ¿no? Pero ellos confirman a Serpa que el túnel existía. Es así que Serpa se rehúsa a ir a las negociaciones, le impide la entrada de los médicos a los propios rehenes y esa amenaza la convertimos en una oportunidad. Claro. Porque los rehenes que estaban en el primer piso entonces fueron subidos al segundo piso. Y eso permitió que los comandos y los mineros tuvieran un poco más de libertad de trabajo en el subsuelo para poder colocar las cargas en los puntos que necesitamos que estén. Es decir, colocadas. esas amenazas externas ustedes las convirtieron en oportunidades para tomar la embajada y tener el panorama completo. Sí, para evitar que los rehenes hagan dañados. Si no hay rehenes en el primer piso, ponle la carga que sea necesaria sin dañar el techo para que ya los rehenes no estaban en el primer piso. Ya no había problema de hacerle daño, no había riesgo en eso. Entonces se trabajó con un poco más de libertad, ¿no? Recientemente hay una película que ha vuelto a traer, sobre todo para los más jóvenes, el acontecimiento histórico de Chavín de Huántar. Esto es positivo porque permite que los jóvenes conozcan también la historia y se reivindiquen las Fuerzas Armadas, pero hay un elemento que no han considerado y es a Alberto Fujimori. ¿Crees tú que ameritaba, con el fin de reivindicar las Fuerzas Armadas, eliminar un personaje importante de la historia como Alberto Fujimori? No, yo entiendo que la intención del director y los productores era no politizar la película, pero yo creo que nombrando a Fujimori no se iba a politizar, ¿no? No hay que ser mezquinos, hay que reconocer a cada quien lo que hizo, el aporte que tuvo en esta operación, y el aporte de Alberto Fujimori fue fundamental, ¿no? Porque él tomó la decisión política, él agotó y gestionó la estrategia pacífica, es lo que le correspondía al presidente de la República, y dotó los recursos necesarios para que la fuerza pueda entrenar, y dio la orden para que se ingrese, ¿no? ¿Y estuvo en algún momento con ustedes? ¿Ustedes lo conocieron? No. Sí, bueno, eventualmente lo veíamos, pero no como fuerza. A él solamente lo vimos, y otra cosa bien clara, o sea, el planeamiento fue un planeamiento militar, hecho por militares, ¿no? Fujimori hizo su parte, los militares hicimos nuestra parte, y hay que ser claros en eso. No hubiera habido operación Chavín de Huántar si no hubiera habido decisión política. Él da la orden y los militares hacen su trabajo en el planeamiento de la operación, el entrenamiento de la fuerza. Él vino a esta réplica en el último ensayo. Fue la única vez que lo vimos, en el último ensayo. Ese último ensayo colocamos animales vivos en la sala para ver los efectos de la explosión subterránea, cuánto dañaban a los animales y cuánto no, por eso que sabíamos que no iban a morir, ¿no? Él vino, vio el último ensayo previo a nuestro traslado a San Isidro. Juan Valer entregó su vida para defenderlo a usted, para salvaguardarlo, era la responsabilidad que se le había otorgado. Algunas palabras en memoria de él. Era un hombre a quien yo no conocí, pero de un coraje extraordinario. Yo me cruzo con él a la mitad de la terraza. Él está avanzando con otros 2 comandos y evidentemente cubre mi llegada a la escalera, pero avanzando hacia la puerta donde está el terrorista que me dispara y que creo yo que es el terrorista que lo mata. Entregar la vida no solo por cubrirme a mí, o sea, cuales fueran sus órdenes, sino entregar la vida para liberar al Perú del terrorismo. Es un acto de heroísmo extraordinario. También recuerdo a Valeria Jiménez, también recuerdo que hemos tenido 25 heridos. Recuerdo los disparos, recuerdo las explosiones, recuerdo el humo, recuerdo todo, cada detalle lo tengo en la mente.
En medio de la adversidad, ¿cuál era el ánimo que mantenían? Mira, yo creo que lo que nos pudo sostener fue la misa de Juan Julio, la relación con Dios, el poder estar en contacto. Mira, todos estábamos confesaditos. Si tal vez en ese momento te mueres, yo creería que Dios nos recibe. Aquí no solamente había 72 vidas que había que rescatar, sino que había que rescatar la dignidad de todo un país. Este es un recinto donde ha transcurrido una parte importante de la historia y que todos los peruanos debemos conocer. Todos los peruanos debemos conocer la historia, sobre todo la reciente, para poder amar a nuestro país, para poder resurgir nuevamente el patriotismo que muy venido a menos está de un tiempo a esta parte. Porque para poder defender la patria, que es una obligación de todos los peruanos, tenemos que amar al país. Pero para amarlo tenemos que conocer su historia. Quien no conoce, no ama, y quien no ama, no defiende. Y al Perú lo tenemos que defender todos los peruanos, desde donde estemos. El triunfo de Chavín de Huántar es el punto final, es la gran victoria simbólica y absoluta contra el terrorismo en el Perú.